Shabbat Shalom a todos, a toda la comunidad Benei Adon Olam. Eh, Hoy día les traigo el comentario de la Parashá a través de este video. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas y para todos nosotros. Así que con la ayuda del Eterno también vamos a pasar todas estas circunstancias que estamos viviendo, que podamos pasarlo bien, tener un buen Pesaj, un buen Shabbat, y que el Eterno nos ayude en todas las cosas. Sin más preámbulo, vamos al comentario. La parashá de esta semana es una porción doble y la porción semanal se llama Vayakhel Pekudei. Como pueden ver, allí están las lecturas, Éxodo 35:1, 40:38. Hay también una porción adicional que es la Parashat Hodesh de Éxodo 12:1 al 20. La Haftará está en el libro del profeta Ezequiel 45:16 en adelante, y la lectura del Brit Hadashah está en Lucas 22 del 1 al 13. Este Shabbat tiene, además de la lectura tradicional de la Parashá, tiene un par de lecturas especiales. De partida es un Shabbat Mevarjim, lo que quiere decir que es el Shabbat anterior al inicio de un nuevo mes en el calendario hebreo. Y este nuevo mes es el mes primero de nuestro calendario religioso, es decir, el mes de Nisan. Y es el mes probablemente más importante desde la salida de Egipto, y, y es muy apreciado porque allí tenemos la festividad de Pesaj. Así que mencionar también que el día miércoles al atardecer inicia el mes de Nisan. Adicionalmente, en este Shabbat se leía la porción de Éxodo 12, del 1 al 20, y se llama este Shabbat Shabbat HaJodesh, justamente porque es el mes, el Shabbat anterior al mes, particularmente de Nisan, el cual es proclamado en la Torá como el primer mes del año. Así que es el mes más importante dentro del calendario religioso, el mes de Pesaj, de la Pascua. Luego tenemos el comentario. Bueno, en resumen, esta porción es doble. La primera parte porción se llama Vayakhel, y es la vigésima segunda lectura del libro de la Torá y la penúltima del libro de Shemot. Y se llama Vayakhel porque esta porción comienza diciendo Vayakhel Moshe, y reunió Moshe. Describe la asamblea de Israel que trabajó en conjunto para construir el Mishkan. En la mayoría de los años también se lee junto con la siguiente porción y la última del libro de Shemot, que se llama Pekudé. Esta es la 23ª lectura de la Torá y la última de Shemot, como mencioné, y se llama Pekudé o Pekudei, que significa las cuentas de, que se refiere a las cuentas de todo lo que se hizo en el santuario, en el tabernáculo. Y es un recuento de en qué cosa se utilizó todas las contribuciones que llevaron los hijos de Israel hacia Moshe y hacia el tabernáculo. Describe la finalización de toda la obra, de cada una de las partes, de los elementos que estaban internamente, y concluye cómo el Eterno llena la casa con su nube de gloria. Bueno, aquí tenemos otro cuadro de los elementos que se presentan en esta parashá. Son muchos los temas, la verdad. Primero se toca el tema del Shabbat, es decir, Moshe desciende del monte Sinai o Sinaí, y allí reúne al pueblo y les dice, lo primero que les da es el reglamento del Shabbat. Luego están los preparativos para hacer el tabernáculo, y luego las ofrendas del tabernáculo, todo lo que debía ser llevado, las personas que lo llevaron, hombres, mujeres, todos prácticamente, los que tenían un corazón dado para dar. También tenemos la construcción plenamente tal del tabernáculo. El arca de la alianza, esto se refiere a la construcción de cada una de estas partes, de la mesa para el pan de la presencia o de la proposición. Se colocó la menorá en pie en el lugar santo cuando se hizo el altar del incienso.
el aceite de la unción y el incienso, cómo se realizó todo esto, el altar de la ofrenda quemada, el atrio del tabernáculo, es decir, el patio, los materiales del tabernáculo, todo lo que se usó, cómo se hicieron las vestiduras del sacerdocio, una vez cuando se finaliza todo, luego cuando es levantado el Mishkan y instalado con todas sus piezas, y concluye, como les decía, con las nubes de gloria llenando toda la casa. Cuando nosotros leemos el libro de Shemot, ya que lo estamos terminando, debiésemos preguntarnos de qué se trató, o de qué se trata cada libro de la Torah. Rambam trae un comentario en su introducción al libro de Shemot, y él dice lo siguiente: el libro de Bereshit es el libro de la creación. Incluye la creación del mundo y de todas las cosas creadas, y también incluye las acciones de los patriarcas, que crearon el futuro para sus descendientes. Esto es así porque todo lo que le ocurrió a los patriarcas alude a lo que le sucedería a sus descendientes. Es decir, el libro de Bereshit parte, ¿cierto?, con toda la historia de la creación, con toda la caída del hombre, y con un grupo de personas, partiendo desde Abraham, que el Eterno escogería para tomar para sí un pueblo. Esta historia de los patriarcas nos muestra a nosotros todo lo que les aconteció a ellos, cada prueba, cada cosa que vivieron, era una señal de lo que iban a vivir sus descendientes y todo el pueblo de Israel por todas las épocas de allí en adelante. En cambio, el libro de Shemot, según comenta Rambam, está destinado a describir el exilio que fue predicho en Bereshit a Abraham y a relatar la salvación de ese exilio. El Eterno le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo en una tierra extranjera, en Egipto. Ese exilio no se completó hasta que los Bené Israel, los hijos de Israel, regresaron al nivel de los patriarcas. Cuando salieron de Egipto, aunque ya no eran esclavos, los Bené Israel todavía estaban en el exilio, porque estaban en una tierra que no era suya, cuando vagaban por el desierto. Y cuando llegaron a Har Sinai, el monte Sinaí, construyeron el Mishkan, y Hashem volvió a descansar allí su Shejinah entre ellos. Entonces volvieron al nivel elevado de sus patriarcas. Solo entonces se consideró que habían sido redimidos. Por eso este libro sobre Shemot termina con la construcción del Mishkan y la gloria de Hashem llenándolo, o el honor de Hashem. Es decir, el libro de Bereshit nos mostraba la historia de los patriarcas, todo lo que les sucedió a ellos, era lo que le acontecería también a sus descendientes si no estaban al nivel de ellos. Es decir, el libro de Shemot presenta la historia del exilio, de cómo los hijos de Israel tenían que llegar a estar al nivel de los patriarcas. Y así como los patriarcas pasaron pruebas y aflicciones, también los hijos de Israel debían pasar por pruebas para llegar a la estatura de los patriarcas. Hubiese sido ideal que no fuese así, pero lamentablemente es difícil para todos caminar el camino del Eterno y comprender sus caminos. Para comprender el camino hay que caminar a través de él, con sus piedras, con sus obstáculos, con el cansancio del camino, el sol de día, la oscuridad de noche, la luna. Es decir, todo eso nos provoca que poco a poco vayamos conociendo el sendero. Y este es el objetivo, conocer el camino del Eterno. Y es decir que toda esa travesía que pasaron los hijos de Israel no se culminaría hasta que el Eterno pudiese estar en medio de ellos, pudiese habitar en medio de ellos, así como estuvo con nuestros patriarcas, así como ellos tuvieron una relación cercana con el Eterno. Cuando los hijos de Israel pudieran tener esa relación cercana, cada uno de ellos, es decir, que la presencia del Eterno estuviera en medio de ellos, allí recién se culminaría toda esa etapa. Y por eso que este libro de Shemot culmina con la nube de gloria llenando el Mishkan. Es decir, fue el momento cuando los hijos de Israel tuvieron el mérito y tuvieron todo el paso del tiempo hasta llegar en el fondo a este momento culmine que era el Eterno habitando en medio de ellos. Podemos hacer un paralelo nosotros con el Espíritu del Eterno
que hemos recibido como creyentes. Cuando el Espíritu del Eterno viene a nuestras vidas, podemos estar seguros que Hashem ha comenzado su obra de redención en cada una de nuestras vidas y que Él la terminará. Es importante señalar que cuando los hijos de Israel culminaron el Mishkan, el tabernáculo, y el Eterno puso su espíritu, su presencia, su Shekhinah, para hacer morada en medio de ellos, ese no fue el término de todas las cosas. Ese fue otro principio recién. Es decir, que cuando el Eterno pone su espíritu en medio nuestro, si bien hemos terminado una etapa, comenzamos otra. Pero podemos estar seguros que, así como Él comenzó su obra de redención, Él también la terminará en nuestras vidas. Pero para ello debemos mantenernos en ese nivel en el cual fuimos llamados, en el nivel a través de la Kedushá, de la santidad que recibimos, su espíritu, debemos mantenernos en ello, para que el Eterno pueda seguir haciendo su obra y su presencia estar en medio nuestro, y que su Santo Espíritu no se aparte de nosotros. La parashá comienza así. Moshe reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante 6 días, pero el séptimo, el Shabbat, el séptimo día, será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo, en él será condenado a muerte. En sábado, en Shabbat, no se encenderá ningún fuego en vuestras casas. Vemos que la parashá comienza diciendo Vayakhel Moshe, es decir, Moisés, Moshe, reunió a toda la comunidad israelita. Ahora cabe preguntarnos por qué no fue una orden del Eterno reunir a los hijos de Israel en este minuto. ¿Por qué simplemente dice que Moshe reunió? ¿Y por qué no dice que él los mandó a que se reunieran? Esta es una pregunta típica que se hace sobre esta parashá. Y esto está conectado con la unidad de todo Israel en ese momento. Israel venía de pasar momentos de dura cerviz, momentos difíciles con el becerro de oro, el pecado, ¿cierto?, del becerro, llamado también en hebreo el Het Aegel, el pecado del becerro. Pero en este minuto, cuando Moshe volvió a ascender, ellos se arrepintieron, ellos estaban expectantes a la venida nuevamente de Moshe. Ellos estaban reunidos a una sola, en un solo sentir. Y no fue necesario que Moshe les ordenara que se reunieran, sino que ellos ya estaban reunidos. Cuando ocurre esta conexión entre las personas, entre nosotros, es porque realmente el Eterno está haciendo una obra. Y hemos logrado ser uno, o ser una comunidad, estar todos en un mismo sentir. Como bien dice aquí, cuando nos conectamos a nuestro prójimo a través de las mitzvot, de los preceptos, siendo esta la voluntad de Hashem, podemos lograr ser una comunidad. Y para el Eterno nuestras oraciones son consideradas como parte de toda la comunidad, que junta cumple el plan completo de Hashem. Cuando nosotros somos capaces de reunirnos juntos, estar a una sola, todo lo que haga algún integrante de esa comunidad o de esa comunión va a ser lo mismo que hagan los demás. Todo lo que ellos reciban va a ser lo mismo que los demás reciban. Todo lo que ellos den va a ser lo mismo que todo lo que los otros den también. Cada uno puede cumplir una parte del plan del Eterno. Pero el plan del Eterno era que toda la comunidad de Israel, todos ellos, recibieran al Espíritu del Eterno en medio de ellos, que su morada hiciera presencia en medio de ellos, que cada uno de ellos aceptara la Torá, pero completamente como una nación, como una comunidad. Hoy día estamos separados de una comunidad por todo lo que se está viviendo, pero aún así tenemos el llamado, como esta parashá lo indica, Vayakhel, de reunirnos en un solo sentir, sabiendo que el Eterno, a través de nosotros, y que somos parte de una unidad del cuerpo de Israel o del cuerpo del Mesías, el Eterno está cumpliendo su plan completo y perfecto.
pero debemos estar juntos, debemos estar unidos, debemos estar en un mismo sentir. Hay una cosa interesante que mencionar también, y es que antes de levantar el Mishkan, antes de todo lo que se trata en general la parashá, como lo mencionábamos, hay un propósito detrás. Ese propósito estaba descrito cuando dice la escritura, Ve'asu li mikdash, y me harán un santuario, Ve'shehanti betoham, y habitaré en medio de ellos, es decir, del pueblo de Israel. Y el propósito de levantar el Mishkan era que la presencia del Eterno estuviera en medio de su pueblo. Para ello dos cosas se necesitaban. Y el pueblo debía hacer lo siguiente para que esto resultara bien. Uno, estar unidos, es decir, Vayagel. Y lo segundo, guardar o mantener el Shabbat. Muy importante. Es decir, una vez que ellos fueron reunidos, la primera cosa que Moshe les dijo es que guardaran el Shabbat y todas las instrucciones para que ellos se mantuvieran unidos. Si todos juntos, así como en ese momento, estaban recibiendo de Moshe, si todos juntos nos reuniésemos en Shabbat a guardar las escrituras, a recordar los milagros del Eterno, toda su obra, y a guardar los preceptos que hay en él, y estamos unidos, tenemos el mérito de que sea levantado en medio nuestro un tabernáculo. Por eso cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos en un Shabbat o en alguna festividad, logramos esta unidad, levantamos un santuario, y aún nuestras pequeñas moradas, templos, inclusive nuestras casas, logran ser un mikdash, un pequeño santuario, un mikdash meat, un pequeño santuario. Cuando nos reunimos podemos lograr esto. Y eso es un mensaje potente que Moshe les está diciendo a los hijos de Israel. Si ellos estuvieran unidos y guardaran el Shabbat, la presencia del Eterno y su morada estarían en medio de su pueblo. Hay una cosa interesante que mencionar en el hebreo, y es la palabra adat. La palabra adat es un constructo en hebreo. La palabra original es edá. Edá significa una congregación, pero en esta parasha se menciona la congregación de los hijos de Israel, o la asamblea de los hijos de Israel, y está en esta forma descrita, adat, una asamblea. Cabe destacar que la palabra edá está relacionada con la palabra ed, que es un testigo. Esta asamblea no son simplemente asistentes, son testigos de todas las cosas que pasaron en el Har Sinai, en el monte del Sinaí. Y esta misma palabra, Adat, si nosotros tomamos las letras, como se puede apreciar, la Ayin, la Dalet y la Tab, si tomamos primero la Dalet, la Ayin y la Tab, tenemos la palabra Da'at. La palabra Da'at significa conocimiento. Es decir, que cuando hay una asamblea, también hay conocimiento. Podemos relacionar estas dos palabras. Dice el profeta Oseas, porque más me deleito en el Gesed que en el sacrificio, y más en el conocimiento, es decir, Da'at, de Dios que en los holocaustos. Hay una cosa muy importante, y es que la unidad o el estar congregados, o el estar juntos en una asamblea, el todos ser testigos de las cosas y las maravillas que el Eterno hace en nuestras vidas, nos da como consecuencia de que también tengamos conocimiento de esto. Tomemos conocimiento de Dios. La comunidad, es decir, la gran nube de testigos, cuando se reúne en una asamblea, ¿qué es lo que trae? Conocimiento de Dios. Por eso cuando estamos reunidos, si hay una palabra, entendemos que no es otro sino que el Eterno el que nos está hablando. Y hay un conocimiento del Eterno, de Dios, que nos está dando un alimento a nuestras vidas. Es decir, todos ellos comieron, no solamente del maná, de un alimento físico, sino que también de un alimento espiritual. Ellos conocieron a Dios. Ellos lograron entender un poco más a Dios cuando estuvieron y pudieron realmente estar unidos y reunidos.
Así el Eterno también ama el Gesed, más que el sacrificio, es decir, la bondad. Es decir, cuando en medio nuestro también, no solamente estamos reunidos, sino que cuando hay Gesed, bondad, los unos a los otros, cuando hacemos el bien, lo bueno, somos piadosos, el Eterno más sagrado, cuando en la asamblea solamente hay conocimiento, está bien, es muy bueno, pero puede que solo sea un conocimiento, similar a nuestro sacrificio, probablemente, como lo era en el tiempo antiguo. Pero más allá del sacrificio, el Eterno quiere que sí haya conocimiento, pero que haya también Gesed en medio nuestro, en medio de la asamblea, que tengamos misericordia los unos con los otros. Y es justamente el Shabbat el momento donde todas estas cosas se pueden dar, donde podemos interactuar los unos con otros, donde estamos juntos, donde hacemos bondad los unos con los otros, donde cada cual aporta un grano a esta comunidad, a esta asamblea, para tener conocimiento de Hashem. Y todo esto se da cuando nos estamos reuniendo. Así que es muy importante en este minuto guardar Shabbat en nuestros hogares, no trabajar, no prender fuego, no cargar cosas, eh, no cocinar, prepararse antes, todo aquello que involucra el Shabbat. Pero también es importante eh, estar en comunidad en una asamblea, porque el Shabbat es también la primera de las sagradas convocaciones. Así que el Shabbat, junto con las distintas convocaciones de santidad, nos traen todo esto. Moshe dijo, estas son las cosas que les iba a decir. Es decir, lo que hizo fue reunir a los hijos de Israel para enseñar la importancia de la unidad, y lo que dijo fue observar el Shabbat. Es decir, hablamos de unidad, Moshe habló de unidad, Moshe habló para el pueblo se reuniera, pero lo que dijo fue observen el Shabbat. El mensaje detrás del recibimiento de la Torá, de las Lujot, Abanim, de las tablas de la ley, era que nosotros preserváramos todo eso. ¿Dónde? En las tablas de nuestro corazón, pero reflejado en el Shabbat, en un momento indicado para recordar perpetuamente, cada semana, este hecho y esta entrega de la Torá. Y esto lo hacemos cada Shabbat, cuando leemos la Torá, cuando la recibimos, etc. David dijo algo muy lindo. Dice, Ulja Adonai Hased, ki ata teshalem leish kemaasehu. Y tuya, Adonai, es la bondad, porque tú pagas a cada hombre según sus obras. Es muy interesante aquí que David está diciendo algo que parece ser una contradicción. Dice, y tuya, Adonai, es la bondad, porque tú pagas a cada hombre según sus obras. Pero uno podría preguntarse, ¿por qué sería bondad si él le paga al hombre según sus obras? Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos una labor, nosotros merecemos, ¿cierto?, recibir una paga de ello. Pero ¿por qué dice que Adonai hace bondad o piedad, Gesed, con nosotros al compensarnos y al pagarnos conforme a nuestras obras? O sea, en otras palabras, nuestras obras no valen y solamente vale su Gesed, o también valen nuestras obras, o qué le interesa al Eterno. Quizás aquí podemos hallar una pista también de la típica disputa entre ley y gracia, o entre obras y la ley. Como dice acá, tuya, Adonai, recuerden, es la bondad, porque tú pagas al hombre según sus obras. Rambam nuevamente nos dice lo siguiente. Para la obra del Mishkan, los hijos de Israel probablemente no eran grandes artesanos, sino que fue por medio de la inspiración divina, o el Ruach Elohim, que pudieron completar sus tareas. Aún así la Torá les atribuye la finalización del Mishkan, ya que se ofrecieron voluntariamente e hicieron todo lo que pudieron. En otras palabras, si bien la Torá nos dice, junta, reúne a las personas que sean sabias, a las personas que sean inteligentes, que tengan un don en sus manos para obrar artesanías, aún así nosotros podemos considerar
con todo lo que se hizo en el Mishkan, algo totalmente sin precedentes a lo que ellos habían hecho antes, porque nunca lo habían hecho. Era algo que no existía. Probablemente ellos no hubiesen podido lograrlo, sino solamente si la presencia del Eterno, su Santo Espíritu, hubiese estado en ellos. En otras palabras, como dice ahí, junta a aquellos que tengan el Ruach del Eterno, porque ellos van a hacer esto. Si nosotros nos movemos a la inspiración divina en el Ruach HaKodesh, podremos terminar toda labor que hayamos comenzado, porque muchas veces, solamente por nuestras manos, solamente por nuestros talentos, no podemos terminar las cosas. Nos frustramos, las dejamos a media, o muchas veces simplemente desistimos de aquello, porque creemos que no somos capaces de lograrlo. Pero cuando el Espíritu del Eterno está en nosotros, hay una inspiración adicional en nuestra vida que nos permite terminar el trabajo, y no solo terminarlo, sino que cumplir y hacer todo lo que se había pedido que hiciéramos, y cumplirlo, como dice la hora del Mishkan, y terminarlo a cabalidad, tal cual se había pedido, y como termina diciendo, y Moshe los bendijo, porque vio que todo lo que habían hecho era tal cual él lo había visto. Una de las explicaciones que también dan los sabios es que la inspiración divina, justamente en sus niveles más, podemos decir, sencillos, simples, de cómo se manifiesta en nuestra vida el Ruach del Eterno, el Espíritu del Eterno, es justamente a través de los dones y talentos, a través de las artes, a través de ya sea escritura, dibujo, música, etc. Cuando hay inspiración divina, somos movidos. Hay un arte, hay algo, o hay un talento, hay una inspiración que nos lleva a poder hacer obras creativas realmente, que no existían antes. Por lo tanto, todo aquel talento que uno tiene, si uno realmente también lo somete a la inspiración, al Ruach del Eterno, realmente vamos a poder cumplir con lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos. ¿Cuál es su plan? Si nosotros realmente nos ponemos y nos disponemos a actuar conforme a la inspiración que hemos recibido, sabiendo que tenemos el valor, no un espíritu de cobardía, sino de valentía, para cumplir cada cosa, realmente la cumpliremos, y el Eterno bendecirá la obra de nuestras manos. Es decir, que cuando el Espíritu está en nosotros, nosotros realmente somos bendecidos. ¿Y qué es bendecida? La obra de nuestras manos. Es decir, lo que hacemos, lo que logramos, en lo que nos esforzamos y trabajamos. El Eterno es bueno y bondadoso, que Él sabe y nos recompensa. ¿En qué? En que Él nos da conforme a lo que trabajamos y nos esforzamos. Muchas veces nuestro trabajo no tiene provecho, pero cuando trabajamos con la inspiración del Eterno o involucrado en sus cosas, en sus negocios, realmente allí hay provecho. Y allí el Eterno nos da la correcta recompensa. Cuando el hombre, incluso por sus propias habilidades y destrezas, es completamente incapaz de darse cuenta de cómo ha logrado una cosa, es que solo lo ha hecho a fuerza de la inspiración y asistencia divina. Pero aún así, tú le pagas como si lo hubiera hecho todo por su cuenta. Esto es realmente bondad. Es decir, el Eterno, aún considerando que Él nos ayuda, que Él nos inspira, que pone en nosotros su presencia para que completamos todas nuestras labores, aún así, Él nos recompensa como si nosotros no hubiésemos recibido ninguna ayuda, como si realmente fuera nuestro mérito y no realmente su mérito. Y esto es importante. Y esto consiste en la bondad del Eterno, que Él nos da a nosotros el mérito. Cuando nosotros también hacemos el bondad, piedad a otras personas, también le damos el mérito a los demás, de que ellos se sientan bien y que el Eterno los recompensa a ellos, así como nos recompensó a nosotros, también les da a ellos. Y ellos se sienten también cuando alguien recibe recompensado y recibe la bondad. Pero piénsenlo en un momento, cuando una persona realmente clama al Eterno y recibe una respuesta, eso también es bondad. Aunque sea de la mano del Eterno, sea de la mano de alguien como nosotros, o que alguien más lo ayude, eso es bondad. Porque aquella persona que se mantiene, que lucha, que ora, que persevera, cuando recibe, sabe que es la mano del Eterno.
No solamente la obra de nuestras manos, es la mano de Él. Por lo tanto, debemos ser agradecidos de todo lo que recibimos, porque todo es bondad, todo es parte del Gesed del Eterno. Aun cuando creamos que somos capaces de hacer todo, es su bondad solamente. Lo que aprendemos de la construcción del Mishkan es exactamente esto. No depende de nosotros. Dejado a nuestras propias habilidades y capacidades, nunca hubiera habido un Mishkan. Y la Shejinah nunca habría visitado la tierra. Todo lo que pide Hashem es que nos ofrezcamos como voluntarios para hacer el trabajo, es decir, que nos comprometamos a hacer todo lo posible para llevar una vida dedicada a la Torá y a los mitzvot. Así sea. Tenemos que entender que si no fuera por la propia voluntad del Eterno, si no fuera porque Él pone en nosotros ese querer, ese hacer, su inspiración, realmente, ninguna de las cosas que hemos logrado las hubiésemos logrado y hubiésemos tenido tanto provecho de ello. Por eso, lo único que espera el Eterno no es que terminemos y completemos todas las cosas. Betzalel no tenía que hacer todo el Mishkan, Aholiab tampoco, el resto de los artesanos tampoco. No tenemos que hacerlo todo, pero tenemos que ofrecernos como voluntarios, simplemente para hacer el trabajo. Y el Eterno hará, cuando nos comprometamos, hará todo lo posible para que nosotros terminemos aquello en lo que nos esmeramos. Así Él bendice la obra de nuestras manos. El Tratado de los Padres, el Tratado de Avot, el Pirkei Avot dice, él, el rabino Tarfon, solía decir, no estás obligado a terminar el trabajo, la melajá, pero tampoco tienes la libertad de abandonarlo. Si has estudiado mucha Torah, se te dará mucha recompensa. Fiel es tu patrón para pagarte la recompensa de tu trabajo, y sabe que la retribución de la recompensa de los justos está en la era venidera. Es decir, ya los sabios habían dicho, los sabios de Israel, no estamos obligados a terminar el trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente cuando hay un trabajador, se le da una orden que tienen que terminar algo, viene esa presión sobre nosotros, viene esa presión sobre aquel trabajador. Y probablemente la presión muchas veces hace que las cosas no las haga bien, no termine a tiempo, o que realmente se estrese mucho. Para el Eterno es más sencillo. Como dijo Yeshua también, su carga es más ligera. No se trata de que guardemos cada precepto, cada alajá, cada costumbre, cada tradición de la Torá y cada cosa a la perfección. No es eso lo que el Eterno nos pide. El Eterno sí nos pide que nos comprometamos y seamos voluntarios. Como dice también otra Mishnah, nadie sirve al Eterno como siervo, sino que a Él solamente se le sirve por amor, por voluntad propia. Ahí el Eterno nos dice, no estamos obligados a terminar todo. Puede ser que uno haya sembrado, o uno haya esparcido la semilla, y otro haya disfrutado de su fruto. Esto es así. El Eterno no nos pide que todo el fruto de las cosas que hacemos las podamos ver hoy, pero sí nos pide que hagamos nuestra parte. Como dice ahí, tampoco estamos exentos o en libertad de abandonar nuestro trabajo. Ningún trabajador o ninguna persona que se ha comprometido con el Eterno está en libertad de abandonarlo. Todos hemos estado en un compromiso. Por lo tanto, si una persona que se compromete, que es voluntario, si se esfuerza, más recompensa recibe. Porque el Eterno es fiel y es bondadoso en darnos la recompensa. Pero también debemos saber que la retribución del justo no está en este mundo, sino que en el mundo venidero. Como dijo Yeshua, realmente los tesoros que hacemos en esta tierra se pudren, se pierden, pero en cambio los tesoros que hacemos en los cielos, esos son para siempre. Esos están reservados para aquel que ama la justicia y la verdad y que sigue su reino. Por lo tanto debemos seguir y trabajar en la obra de su reino, sabiendo que nuestra recompensa no está en este mundo, sino que está allá. Y por lo tanto cada cosa que recibimos en este mundo es gesed, es bondad. Y aunque nos hayamos esforzado mucho, debemos reconocerlo, que todo lo que recibimos es de parte del Eterno y es gesed,
porque la verdadera recompensa del justo, a la cual aspiramos, imitando a nuestro Mesías Yeshua, es la recompensa del reino venidero. Así dice también David, justo es Adonai en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Tzadik Adonai, Bechol Drachab, Behasid Bechol Maasab. Tzadik es Adonai, justo en todos sus caminos. Todos sus caminos son rectos, y eso debemos reconocerlo. Los nuestros no, los suyos sí. Y bondadoso en todas sus obras, es decir, que Él es piadoso en todo lo que Él hace. En otras palabras, justo es en todos sus caminos, y en todos los caminos en los que nosotros nos involucramos con el Eterno, en que caminamos a través de estos caminos, Él es justo, y debemos reconocer que Él nos da con justicia, que todo lo que recibimos es realmente justo, sea poco, sea mucho. Todo lo que viene de Él es justo, porque sus caminos son justos. Pero también Él es bondadoso en todas sus obras. Y no solamente nos da conforme a lo que es justo, sino que nos da más allá de esto. No solamente nos da lo justo, porque si el Eterno nos diera solo lo justo, realmente, probablemente seríamos plausibles de recibir castigo, a veces maldición por nuestras obras, pero Él no nos da y no nos paga conforme a nuestras obras, sino que Él es justo, pero también bondadoso en todas sus obras. Yeshua dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo, Hijo, ve, trabaja hoy la viña. Y respondiendo él, le dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, Yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos? Preguntó Yeshua. ¿Hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, el primero. ¿Quién? El que dijo que no, pero arrepentido fue y lo hizo. Y Yeshua les dice, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentéis, os arrepentís después de creerle. Es decir, cuando el Padre nos pide hacer su voluntad, o cuando el Padre nos dice, haz esto por nuestro bien, como lo hacen nuestros padres, nuestras madres, haz esto por tu bien, y decimos no, pero nos arrepentimos y lo hacemos, realmente hallamos la bondad del Eterno y obtenemos la justa recompensa, y además la recompensa con bondad que el Eterno hace. Pero cuando el Padre nos habla, o nuestros padres terrenales nos hablan, y no hacemos caso, somos como aquellos que oyen la palabra del Eterno, o que oyen la voz del profeta y no obedecen. Y aquellos que no se arrepienten, que no cambian su camino, que no enderezan sus sendas, que no dicen, sí, voy a seguir la voluntad del Creador, realmente no tienen recompensa. Al contrario, podemos decir que van a tener su recompensa en este mundo, pero nada en el mundo venidero. Por eso lo importante es que aunque cueste levantar un Mishkan, realmente, aunque cueste, porque lo más difícil de todo fue levantar el Mishkan, y aunque cueste levantar el Mishkan, aunque nuestras vidas no sean un templo totalmente consagrado, aunque sea difícil, que nosotros digamos, sí, soy templo de Dios, cuando realmente nuestras vidas no dan muchas veces la talla. Debemos entender que lo difícil es levantar el Mishkan, mantenerlo en pie, tratar de hacer la voluntad del Eterno, y el Eterno es el que hará. Hashem recompensa a cada hombre por su esfuerzo aunque no termine la labor que se propuso, o aunque termine. De esto se trata el Gesed de Hashem, quien a pesar de que somos faltos nos concede su gracia, para vernos no solo como oidores, sino como hacedores de su Torá. Él quiere que seamos hacedores de su Torá, y no tan solo oidores. Por lo tanto, Él quiere solamente que nos comprometamos
y hagamos de voluntad su Torah y sus preceptos. Nada más. No nos pide que terminemos, que lo hagamos toda la perfección, sino que simplemente lo hagamos, intentemos. Vamos a concluir esta presentación con un pequeño Midrash. Midrash Tanjumá 11. Dice que en el momento cuando había que erigir, levantar el Mishkan, ninguno de los sabios, ninguno de los que había trabajado en la obra, sabía cómo hacerlo. Ustedes saben, todos habían construido una parte, habían hecho ciertas secciones, etc. Todo se hizo aparte. Pero esta era una tienda prácticamente. Debía levantarse como una tienda, como un campamento. De hecho, debían levantarla y luego debían bajarla cuando se movían. Pero el punto es que el Midrash nos dice que cuando ellos quisieron levantarla por primera vez, no tenían idea cómo hacerlo. Ellos no sabían cómo hacer que esto se pusiera en pie. Así que ellos fueron a Moshe y le preguntaron qué debían hacer para erigirlo. Y Moshe le preguntó al Eterno y le dijo al Eterno, este es un Midrash, ¿cierto? Una historia. Le dice, ¿qué es lo que debo hacer para que el Mishkan se levante? Y el Eterno le respondió, Moshe, haz los movimientos como si tu cuerpo estuviera levantando el Mishkan, y yo haré el resto. Incluso Moshe, el más grande de todos los profetas, fue incapaz de levantar el Mishkan por sí mismo. Pero, aún así, lo único que debía hacer según este Midrash era hacer el movimiento de que estaba levantando el Mishkan, y el Eterno haría el resto. En otras palabras, no necesitamos hacer todo el trabajo. Necesitamos dedicarnos y comprometernos a hacerlo. Y el Eterno hará el resto de las cosas. Bastaba con que Moshe hiciera el movimiento de que estaba colocando el Mishkan, que lo estaba levantando. Y el Eterno haría el resto, realmente. Así que levantar un Mishkan no es sencillo. Levantarnos muchas veces cuando nos caemos no es sencillo. Muchas veces nos vemos más en el suelo que arriba. O hemos visto más la vida desde una perspectiva de abajo, derrotados, que de una perspectiva de alguien erguido. Pero el Eterno quiere que caminemos erguidos, que intentemos levantarnos, que de todas las cosas que nos cuestan, que son difíciles, de nuestro carácter, de nuestras acciones, de nuestras familias quizás, cosas que no podemos contener bien, el Eterno quiere que trabajemos en ello. No nos pide que cumplamos y que seamos perfectos, sino que hagamos el esfuerzo, hagamos el movimiento, debemos movernos. El Eterno pidió levantar un Mishkan, nos dijo cómo hacerlo. Ustedes saben que levantar una estructura no es sencillo, y menos con tantas piezas. Algo mal instalado y todo se cae. Pero el Eterno sabe darnos a nosotros en su momento oportuno la clave. Lo único que pide es que intentemos, intentemos e intentemos. Nada más. Así que las tres grandes lecciones de esta parashá que hemos visto el día de hoy. Una cosa es la unidad. Vayakjel, estar todos unidos, reunidos, es importante. Una vez que pase todo esto, nos podamos reunir hoy mismo en nuestras casas. El Shabbat, que nos une para tener el conocimiento del Eterno, y que ese conocimiento vaya acompañado del Gesed. Así nosotros hagamos Gesed con los demás, es decir, cosas que no merecen, como así recibimos del Eterno todo lo que no merecemos, porque todos los frutos de nuestras manos, que sabemos que viene de Él, no lo merecemos, y lo agradecemos, porque solamente en su piedad y bondad lo recibimos. Así hemos recibido la Torá, los profetas, el Ruach HaKodesh, sus promesas, sus bendiciones, su gracia, todo sin merecerlo. Pero aún así, no estamos, no estamos dejados, no tenemos que dejarnos estar en no cumplir el trabajo y la labor que Él nos ha encomendado. También que este sea un mensaje para Pesaj, Shabbat, etc. Quizás no podamos realizarlo plenamente,
como quisiéramos. Incluso nuestros planes de este año se vieron afectados.